secreto, pero es muy gracioso y es un gran libro. Bueno, Sábato está en Salta cuando se produce el golpe militar que derroca a Perón y que restaura una dictadura conservadora en el año 55. Y Sábato escribe sobre esa noche del 55, que lo encuentra, insisto, en Salta, en la casa de un hacendado salteño. Escribe lo siguiente, Sábato. Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora, pues qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena casi ejemplar. Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes, para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizadas en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta. Bueno, está dibujando una situación, ¿no? Casi como un corte, un clivaje social bastante claro, es por ahí un poco brutal, como lo plantea Sábato, pero de alguna manera esa carta que él le escribe a Mario Madero, que era un conocido de él, en la cual intercambian opiniones sobre ese golpe de Estado, eh, ilustra a trazo grueso de qué se trató la experiencia del peronismo en Argentina y de lo que va a venir también después del peronismo en Argentina. ¿Escucharon la lectura de Cortázar de su propio cuento de Casa Tomada? Sí, sí, No. sí, sí. Bueno, háganlo quienes no lo hicieron, es muy interesante, es muy lindo escucharlo leer a Cortázar, pero es un cuento que de alguna manera ilustra un poco cierta vivencia de algunos sectores burgueses respecto de lo que significó la irrupción o la llegada del peronismo en el año 45, ¿no? Esto de sentir que hay otros que invaden un espacio que pertenecía a ciertos grupos sociales, que son otros oscuros, amenazantes, que ocupan una casa que algunas familias por derecho de alguna manera consideraban propia. Este, y lo reciben así, ¿no? Como una invasión. Cortázar era un escritor maravilloso. Gabriela, Ay, perdón, profe, lo reinterrumpí. Hablando de escritores, eh, ¿por qué Borges era tan antiperonista? no, bueno, Borges era antiperonista porque era antiperonista y lo voy a decir así arriesgadamente, en términos políticos Borges era bastante nulo también, ¿no? Este, pero era un liberal, supongo, y ciertas medidas que había adoptado el peronismo le cayeron muy mal. Y después pasaron las cosas que pasaron en Argentina, ¿no? Borges es designado eh, en algún momento de director de la Biblioteca Nacional y luego el peronismo lo designa inspector de aves de corral y avigeato, ¿no? O sea, lo mandan a revisar gallineros a ver si habían robado gallinas, ¿no? Él había escrito ese poema tan lindo cuando fue designado director de la Biblioteca Nacional que dice el destino, o Dios, o no sé qué figura pone ahí que me dio los libros y la noche, porque es designado director de esa biblioteca en el momento en el cual está empezando a quedarse ciego, ¿no? Hay una posición más visceral y ahí hay un... Borges termina en un punto más adelante respaldando algunas cosas de la dictadura del 76 y después se termina arrepintiendo. Digo, hay como una nulidad de Borges que lo lleva a decir barbaridades sobre la democracia, sobre el peronismo, como que la democracia es una aberración estadística o cuestiones por el estilo. Eh, por eso, pero digo, no, un escritor fantástico, igual que Cortázar. Este,
que en ese cuento, entre otras cosas, se escribe una frase suelta, perdida en el medio del cuento, que dice, se puede vivir sin pensar. Está tirado en el medio del cuento eso. El tipo lo dice así, es como una joya tirada en el medio de ese cuento. Se puede vivir sin pensar, dice. Entonces, cuando uno lee o escucha eso, dice, ¿será verdad? ¿Se puede vivir sin pensar? Bueno, eh, es muy interesante. Uno se También acostumbra a es muy, vivir sin pensar, algo así. Decía. claro, sí, sí, lo dice cuando ella está tejiendo así con esa especie de vago, vacío mental y teje y no hace nada porque no tienen que trabajar porque reciben dinero del campo, ¿no? Los dos hermanos reciben dinero del campo, entonces no trabajan y ella teje y él lee libros de literatura francesa. Después les mandé el video en el cual Perón cuenta el 17 de octubre del 45, 2 minutos de video. El 17 de octubre del 45 es una fecha fundacional en la política argentina del siglo XX y es cuando emerge, si se quiere, eh, o el peronismo es parido a la historia, ¿no? Y en un momento dado de ese video, Perón cuenta cómo el presidente de facto, el general Farrell en ese momento, cuando él le dice, bueno, yo me voy a mi casa, llamen a elecciones, el presidente de facto en ejercicio le dice, pero no, Perón, salga al balcón y hábleles para que se vayan. Estos locos nos van a prender fuego a la casa de gobierno. Con lo cual, eh, posiblemente sea toda una invención de Perón, ¿no? Ese relato, o gran parte de un relato, por lo menos de él, que como habrán visto, quienes no lo hayan visto hablar antes en ese video, era un gran narrador realmente, un enorme contador de historias, pero ahí hay algo de ese liderazgo carismático del tipo que sale al balcón y los manda a la casa. Díganles que se vayan, ¿no? Es como un domador de esa enorme bestia movilizada que es ese, ¿cómo llamarle? Pueblo puesto en la calle pidiendo la libertad de su líder, ¿no? Esta relación directa entre, claro, algo del orden de esa dominación carismática, pero cuando se lo convoca a él para guiar eso, para reconducir eso y para decirle, hábleles para que se vayan, ¿no? El poder de la palabra, un tipo que sale, habla y los reconduce a su casa, al punto que más adelante será una especie de sentencia peronista esto de casa al trabajo y del trabajo a casa, y Perón siempre los mandará a la casa a sus seguidores al finalizar sus actos, ¿no? Porque en última instancia lo que él puede hacer es lo que dice en el discurso que también les mandé muchas cosas hoy a la tarde. Yo reconozco que ustedes son gente muy ocupada y tienen los tiempos muy acotados porque qué lindo era cuando uno los escuchaba hablar en los pasillos de la facultad o del ciclo básico, o a la salida de la facultad o del ciclo básico, cuando putean así por lo bajo, de golpe se encuentran con que el docente está saliendo, y ustedes se encuentran diciéndole a un compañero o compañera cosas de este tenor, ¿no? Bastante picantes en algún momento, tipo, este hijo de puta piensa que lo único que tenemos que hacer es leer para sociedad y Estado, ¿no? Y uno dice, bueno, no lo digas así, porque aparte te escuché y yo voy a hacer como que no te escuché y vos vas a hacer como que estás pensando que yo no te escuché, pero sí te escuché. Entonces es como un hacernos los boludes al cuadrado o al cubo, ¿no? Es como elevado a cierta potencia. Bueno, nadie escuchó nada, hagamos como que no pasó. Y siempre putean por eso y putean de lo lindo, porque piensan no sé qué cosa. Pero bueno, cosas que pasan. Les mandé unas cuantas cosas, después mírenlas. Les mandé ese discurso que él emite en la Bolsa de Comercio, él es Perón, y él es Perón. Empezamos a pensarlo casi de esa manera en términos simbólicos. Él con mayúscula empieza a ser Perón. Perón empieza a ser él. No sé si logro transmitir lo que quiero decir. Empieza a ser el hombre de la política argentina y empieza a funcionar así, como significante, como palabra en la cual cada quien irá cargando un sentido. Es el Satanás
viola chicos, es un déspota, es Dios, es el que ayuda a los pobres, ¿no? Aparece en ese lugar. Ernesto Laclau, o Laclau, eh, que era un politólogo argentino que falleció hace poco, que se fue de la Argentina en los años 60, a partir de la noche de los bastones largos, y daba clases en el London College durante mucho tiempo, escribió mucha ciencia política y usaba conceptos del lacanismo para la ciencia política. Él hablaba de significantes vacíos, él hablaba de estas palabras donde cada quien proyecta una significación. Yo no sé si ustedes cursan semiótica, ustedes cuando cursen semiótica, y si no cursan, bueno, mala suerte, a los efectos de esta clase, hay un libro que se llama Curso de Lingüística General, que es un libro de Ferdinand de Saussure, donde él, hablando de lingüística, dice que los significantes, esto es, los signos lingüísticos no tienen sentido. O sea, las palabras no tienen sentido, no tienen un sentido fijo en realidad. Perro puede querer decir muchas cosas, puede querer decir un Doberman de esos a los cuales en algún momento les operaban las orejas, o puede querer decir, como dicen les chiques en el barrio, ¿qué haces, perro? ¿No? Digo, y entonces los perros pueden ser los vagos que se juntan en la esquina, o pueden ser los perros que pasea una paseaperros en un barrio, nada. Las palabras no tienen un sentido, los significados no tienen un sentido fijo, ¿no? Cuando la Clo habla de los significantes vacíos, habla de eso. ¿Qué quiere decir el peronismo? ¿Qué quiere decir Perón? No sabemos muy bien qué quiere decir. Lo que sí tenemos que tratar de ver, porque tenemos que aprender, porque somos gente muy inteligente y tenemos que ser más inteligente que la media, es que hay eso que ustedes están viendo en pantalla. ¿Lo están viendo? Que es como una especie de bestia extraña. Cada quien verá lo que primero vea en esa bestia. ¿Qué es? ¿Un conejo? Una especie de pato, ¿no? Algo así, algo por el estilo. Yo no veo el chat en este momento, pero creo que están escribiendo. Y bueno, entonces depende de dónde miremos, ¿no? Lo loco es que están las dos figuras ahí, como compartiendo algo, que es interpretable. Y lo loco es que es muy difícil verlas a las dos al mismo tiempo. No sé si se dieron cuenta, es difícil verlas a las dos al mismo tiempo. El ojo es el mismo para los dos, las orejas se convierten en pico, qué sé yo, son cosas raras. Entonces, nada, en esa idea de figura a fondo, de cuestiones que tienen más de un sentido, tenemos que tratar de ver la figura del fondo. La teoría de la Gestalt, habrán estado leyendo sobre eso si están cursando psicología. Sí, paralajes, qué sé yo, de qué lado lo mires. El tema es tratar de pensar con la cabeza abierta. Está esto que es tan lindo y tan famoso, ¿no? También lo deben conocer porque son gente muy informada de vuelta. Esto que ustedes ven acá, ¿no? Entonces la consigna, cuando alguien ve eso, sería, de acuerdo a Paul Watzlawick, teoría de la comunicación, ¿están viendo los 9 puntitos? Sí, bueno, Sí. Sí, bueno, está bien. la idea sería, para quien no lo conozca, conectar esos 9 puntos mediante 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Conectar los 9 puntos mediante 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Bueno, los dejo con eso y en un rato vamos a volver sobre esa cuestión para que tengan la solución quienes no la tengan. Y quienes lo busquen en internet ahora lo van a encontrar y pueden llegar a poner, sí, yo sé cómo se hace, uy, qué inteligente que sos, porque hay gente cuyo narcisismo da para todo. Pero si no lo saben, prueben a hacerlo, es un ejercicio que es muy sonso, pero es interesante y además pueden sorprender a sus amigues y decirles que aprenden cosas en la facultad. Y ser el alma de la fiesta con esta clase de entretenimientos. Oh, miren lo que les traje, wow, ¿dónde aprendiste eso en la facultad? Uy, sí, estudiás en la UBA, sos re groso. Ok, y todas esas cosas.
no sé si es el día del rinoceronte. Claro, sí, no, yo no tardé, yo renuncié, nunca lo pude resolver, o sea, nada de esas cosas así, coeficientes intelectuales, siempre perder. No, realmente es una construcción. Lo que importa es la moraleja que nos deja ese ejercicio. Igual que el del señor que maneja y choca con el auto y su hijo muere en la ruta, ¿ese lo conocen? El de la eminencia, ¿no lo conocen? Bueno, lo voy a decir. No, es mucho, me estoy gastando 2 cosas en un día y con eso podés robar bastante en clase. No, mentira. No es robar en clase. Yo no robo en clase. Falté un solo día. Va un padre y su hijo van en un coche por la ruta, van, por ejemplo, vamos a decir, de Buenos Aires a, se me ocurre ahora, Rosario. Van de Buenos Aires a Rosario y entonces van en el auto, pam, padre, hijito, manejando, pam, pum, mancha de aceite, el auto vuela, plaf. El conductor muere al instante, el hijo chiquito queda en un estado gravísimo y es derivado a una clínica de, vamos a decir, por ejemplo, Villa Ramallo. Entonces, los médicos de Villa Ramallo ven al chico y dice, obviamente llevan al chico solo, porque el padre había muerto, y dicen, no, este caso es de mucha complejidad, tenemos que llamar a una eminencia de Buenos Aires para que venga a revisar esta criatura. Bueno, la eminencia de Buenos Aires llega y los médicos de Villa Ramallo le preguntan, ¿se puede hacer algo? ¿Usted podrá operar a esta criatura? ¿Cómo no voy a poder, dice la eminencia, si es mi hijo? Y ahí, ¿no? Mucha gente ese relato le produce como una especie de vacío mental. ¿A ustedes les produce un vacío mental? No, claramente la eminencia es la madre. Claro, Sol, pero esperá un poco, vos tenés que esperar porque hay gente que... No, es como cuando te abren la cajita cuando el mago está contando a alguien y dice... Bueno, no, Sol, todo bien, igual. Pero la idea era que mucha gente que dice, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? Igual Sol puede ser otro papá también. Pero quiero decir, sí, claro, hay mucha gente que se rehúsa en su esquema mental a ver que la eminencia es una mujer, o puede ser una mujer. No le voy a pedir a cada quien que diga, sí, a mí me pasó eso, porque no importa. Digo, pero pasa, esto es viejísimo, aparte. Entonces dice, la eminencia es una mujer, ¿cómo puede ser? Bueno, nada, cosas que pasan. ¿De los puntos lo resolvieron? No resolvieron nada, están mal, bueno. Solo no resuelvas el de los puntos, por favor, no seas mala, porque si no, Le estamos prestando atención a su relato, profe, no podemos resolver y escucharlo. Ahí está. ¿Lo están viendo? Así se hace. Los 9 puntos unidos con 4 líneas rectas. ¿No es maravilloso? Es genial. ¿Lo habían pensado? No lo habían pensado ni por joda. No mientan. Bueno, los 9 puntos unidos con 4 líneas rectas, pero hay que salirse de la superficie imaginaria de los 9 puntos. ¿Vieron? Hay que salir un poco. Sí, lateral, afuera, etcétera, nada, pero hay que permitir que algo de fuera entre a nuestras estructuras mentales si queremos resolver ciertos problemas. Por eso a lo mejor a veces cuando no saben responder algo en un examen, es dejar esa pregunta y pasar a otra. ¿Sí? Pues a lo mejor, a ver, ¿me están dando esto? A mí se me están apagando y prendiendo así. Sí, Lo escuchamos bien. Sí. Todo bien. Sí. No, yo veo que es como que están y se apagan y se prenden en la pantalla. Ahí se apagó Gabriela, por ejemplo, que era la única que quedaba encendida. Porque anda mal internet. Anda mal internet, me parece. ¿Por qué anda mal internet? ¿Son los chinos que se están metiendo en nuestra clase? ¿Qué está pasando? Puede ser. Nos están hackeando, profe. Están pisando el cable en las tolinas, por eso. En las tolinas, sí, es verdad. Está colapsado el cable de las tolinas. Está colapsado.
Qué lindo que es este tercer mundo que habitamos. El cable entra por las toninas. O sea, si alguien lo pinza, por ejemplo, un pescador, entonces está pisando el cable, no tenemos internet. Bueno, chiques, hay una sola forma de resolver el problema de la agitación de las masas y ella es la verdadera justicia social, en la medida de todo aquello que sea posible a la riqueza del país y a su propia economía, dice el general Perón en este discurso que les mandé. ¿En manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el porvenir de esa masa que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de dirigentes comunistas que no tenían ni siquiera la virtud de ser comunistas argentinos, sino que eran comunistas importados, sostenidos y pagados desde el exterior? Pisaban el cable, definitivamente. Igual se escuchó todo, ¿eh? Por lo menos acá se escuchó todo. Ah, ¿se escuchó también cuando me puse a insultar así el voz en cuello? No, sí, cuando, mejor. Cuando golpeaste la mesa, cuando tiraste los libros, sí. Bueno, fíjense ustedes cómo en este discurso, yo voy a seguir, alguien que escriba así, seguiré. Fíjense cómo ustedes en este discurso, él ofrece como prenda de cambio a sus políticas sociales o a las políticas sociales que había venido implementando el gobierno de facto desde el año 1943, el gobierno que había surgido de ese golpe de Estado que se había realizado sobre el gobierno conservador en junio de 1943 y que pone fin a la década infame y al fraude electoral. Estoy sobre el texto de Cataruzza, ¿no? Que pone al ejército a comandar la economía y la política nacional a partir del año 43. Perón forma parte de ese gobierno y él elige abocarse al área de lo que en ese momento era la Dirección Nacional de Trabajo, ¿no? que va a elevarse rápidamente a la categoría de Secretaría de Trabajo y Previsión. Es decir, rápidamente, o ya antes de llegar a formar parte del staff de gobierno, Perón advierte que hay un lugar privilegiado para construir un vínculo con esa masa de migrantes que habían sedimentado en la periferia de las capitales durante la década del 30 y comienzos de la década del 40. Había un sector privilegiado en el cual construir una articulación política desde el gobierno con esos sectores, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y entonces elige concentrarse en esa área en particular y desde allí construir políticas sociales que le permitieran esto que le está proponiendo acá, articular a la masa de trabajadores desde el gobierno, generando mejoras para esos trabajadores en el punto de esto que plantea aquí, la justicia social, garantizándose el control político de esas organizaciones sindicales que van a comenzar a ser articuladas desde el Estado, ¿no? En el marco de esta idea que va a tener este gobierno de facto de poner al Estado interviniendo en la economía a favor de la resolución de la cuestión social, es decir, de la agitación de las masas obreras y del desarrollo industrial, ¿no? Son los dos objetivos principales de ese gobierno y de ese golpe de Estado. Ustedes piensen que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que allá por el año 43, de alguna manera empieza recién a visorar un desenlace, sobre todo a partir de lo que es la derrota de los ejércitos nazis en Stalingrado, en el frente oriental. Esa derrota, que es una derrota costosísima para los ejércitos nazis que se habían adentrado en la Unión Soviética, sobre todo para intentar hacerse de los yacimientos de petróleo que necesitaban para garantizar el suministro de combustible,
son derrotados, es una batalla que más que batalla es una guerra bestial, cruel. Esa derrota marca un poco una bisagra dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero a esa altura de 1943 no quedaba claro de qué se iba a tratar ese desenlace, pero de lo que quedaba claro era que el desarrollo industrial era lo que le permitía a ciertas potencias un nivel de autonomía en cuanto al abastecimiento de bienes industriales y también en cuanto al poderío bélico. Entonces este gobierno militar, que en el 43 asume, derrocando a los gobiernos de la década infame, tiene como objetivo un proyecto industrialista, un proyecto de desarrollar cierta autonomía a ese nivel y de control político de la población y sobre todo de los sectores obreros, de estos sectores obreros que, como decía el texto de Romero, habían resultado invisibles para la política conservadora. Estos sectores militares realizan ese golpe de Estado articulados en un conjunto, logia militar que se va a llamar GOU o Grupo de Oficiales Unidos, algunos dicen y algunas Grupo Obra Unificación. Lo cierto es que son oficiales de rango mediano que ponen fin a los gobiernos de la década infame, al fraude electoral y a este proyecto de establecer a un señor que se llamaba Robustiano Patrón Costas como presidente fraudulento durante o a partir de unas nuevas elecciones fraudulentas que pensaban llevar adelante, como lo venían haciendo. Ahí les voy a mostrar una foto de don Robustiano. Robustiano Patrón Costa va a estar involucrado en una matanza que se va a producir en el norte del país, que se va a llamar la masacre de Rincón Bomba, que va a producirse durante el gobierno peronista. Vamos a intentar hablar de eso en algún momento. Ahí lo tienen a don Robustiano. Fíjense la frase de don Robustiano. Es posterior esa frase, ¿no? Es posterior al peronismo. Dice: lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía, ¿no? Y Robustiano, evidentemente, no era muy afecto a las discusiones salariales con los sectores obreros. Robustiano no llega a ser candidato de los sectores conservadores. Esperen, están escribiendo algo ahí. Sí, deleznable cómo eran esos sectores, ¿no? Pero ustedes piensen otra vez, ¿no? Cuando hablemos de peronismo y veamos el pato o el conejo, tiene mucho más de pato que conejo, pero no sé, eso depende de para quién, es de cada manera. El peronismo va a representar, y esto es indudable, un avance muy fuerte que ya comienza a construirse a partir del año 43 y de la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Comienza a producir un avance muy fuerte dentro de lo que es la ciudadanía política y social de vastos sectores populares que habían quedado completamente fuera de una serie de derechos que hoy día consideramos básicos en nuestra sociedad. Les voy a nombrar algo, por ejemplo, que en Argentina es algo normalizado y que costó, por ejemplo, la renuncia de un ministro de Economía hace 20 años, de un señor que se llamaba López Murphy, que pretendió arancelar la universidad. La gratuidad universitaria es una conquista de la época de los gobiernos peronistas, ¿no? Hay una consagración de derechos que tienen que ver ya desde el año 43, desde esas intervenciones que el Estado va a hacer a partir del 43, que tienen que ver con indemnizaciones, vacaciones pagas, jubilaciones y pensiones. Y en cuanto al enojo de don Robustiano, tienen que ver, por ejemplo, con el Estatuto del Peón. Tiene que ver con el hecho de que el Estado, como Estado moderno,
comienza a mediar en el marco de las relaciones laborales entre patrones y trabajadores del sector rural. Es decir, recién en el año 46 el Estado ingresa a legislar y a mediar en esas relaciones laborales que eran hasta ese momento completamente paternalistas y totalmente libradas a los designios de los propietarios rurales. Quiero decir, alguien levantó la mano, pero yo estoy con esto acá. Sí, Gabriela. Sí, adelante. Yo, profe, perdón, como siempre. No. Me quedé pensando y leyendo el texto que bueno, Perón avanza conquistando muchos derechos. ¿Qué fue lo que lo diferenció del resto de los otros políticos que sí, o sea, se les permitió como avanzar? No sé cómo encarar la pregunta. Entiendo que las alianzas sindicales o sí, justamente la buena relación que había entre los dirigentes y las masas de trabajadores fue lo que le permitió, le dio esa espalda para poder continuar y ir en contra de los derechos en contra de los beneficios de los otros sectores más acaudalados. Porque si me pongo a pensar para atrás, no prosperaron ese tipo de ideas, menos, digamos, revolucionarias que las de Perón, pero pensando en los gobiernos radicales que intentaron como avanzar con ciertos derechos para los trabajadores, no se lo permitieron. Bueno, sí, la pregunta es muy buena y yo creo que ahí lo que hay es el hecho de la convocatoria realizada a la movilización de esos sectores que expresan un poder en la calle y que son convocados sí por el carisma de Perón, pero que ganan la calle. Ustedes fíjense que cuando en esta especie de extraño deporte de homologar situaciones externas con la política local, ciertos sectores homologuen al peronismo con los regímenes totalitarios europeos, y entonces finalizando la Segunda Guerra Mundial y ante la derrota del nazismo, esos sectores que se van a reivindicar a sí mismos como democráticos se sientan de alguna manera fortalecidos o empoderados, diríamos hoy día, es cuando comienzan a reclamar en contra de esas reivindicaciones cuyo logro práctico se había logrado llevar adelante durante los años del gobierno de facto y Perón quede detenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas reivindicaciones, vacaciones, indemnizaciones, elevados salarios, jubilaciones, convenios colectivos de trabajo, etcétera, a los sectores vinculados al capital, para los sectores vinculados al capital significa una erogación, significa una ganancia que dejan de tener. O sea, esas mejoras en las condiciones de vida de los sectores trabajadores implican una redistribución del ingreso. Quiero decir, desde el Estado se produce ya antes de que Perón sea electo presidente en el 46, se produce una redistribución del ingreso, que es facilitada también por el marco de la Segunda Guerra Mundial, que produce un muy fuerte crecimiento industrial, que produce un superávit en la balanza de pagos, pero que para los sectores vinculados al capital significa una erogación que antes no tenían. ¿Sí? Significa un gasto puesto desde ese lado. Bueno, y Perón es detenido y es llevado a la isla Martín García, y voy a lo que decía Gabriela. Y si bien ya se acostumbraba durante el gobierno de facto a que los trabajadores y las trabajadoras se movilizasen a la Secretaría de Trabajo y Previsión para respaldar la firma de un convenio colectivo de trabajo, etcétera, o de mejoras de estas que les estoy nombrando, el 17 de octubre lo que se expresa es un poder. El 17 de octubre lo que se expresa es un movimiento que tiene de espontáneo lo que tiene de espontáneo y que tiene de organizado lo que tiene de organizado, como todo movimiento social, pero lo que expresa es una explosión
de un sector social político que nace a la vida política argentina y que ya va a ser, ¿cómo decirlo?, irreprimible. Y que por más que lo repriman más adelante en la historia argentina, como dice Freud cuando escribe su famosa metapsicología, ¿no?, lo inconsciente, la represión, lo reprimido retorna. Entonces vamos a ver cómo una y otra vez ese sector social representado por el peronismo y que a la vez construye el peronismo va a ser reprimido una y otra vez va a insistir y va a volver. Y esa va a ser la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, lo puede hacer Perón, para ir a la pregunta de Gabriela, porque hay un actor social con el cual el movimiento que él construye, que lo tiene en la cima de la pirámide, porque el peronismo es un movimiento absolutamente piramidal, está basado en la potencia de un actor social movilizado en la calle. ¿Sí? Entonces, esa movilización y esa capacidad de transformar concretamente la vida de millones y millones de personas le va a dar una potencia que va a permitirle realizar todas estas mejoras. Y porque al mismo tiempo va a construir una alianza de clase con otro sector social, burgués en este caso, que se va a beneficiar de ese modelo económico. ¿Sí? Entonces, el peronismo va a pivotear en esa alianza de clases. Lo vamos a ver. Pero tu pregunta es muy buena, Gabriela. Digo, ¿por qué pudieron hacer? Y además porque era una decisión política hacerlo. Digo, hay una muy fuerte decisión de construir poder. Y hay una muy fuerte decisión de construir un poder y hay una construcción de poder que deja por fuera aquello que se le oponga. ¿No? Perón también garantiza, esto es lo que el discurso es en la Bolsa de Comercio expresa, garantiza gobernabilidad, garantiza control social, garantiza que, y ese es un poco el pacto que tácitamente se establece, garantiza la organización de las masas será el seguro y el Estado organizará el reaseguro, que es la autoridad necesaria para que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él. Espérame, Camila, que ahí leo lo que escribiste. Es decir, el Estado aparece como un garante de la gobernabilidad y como un garante que esas mejoras sociales lleguen hasta un límite, que es el límite de mantener a la economía dentro de los parámetros capitalistas, ¿sí? Con una redistribución del ingreso que va a alcanzar un nivel de redistribución, valga la redundancia, inédito en la historia argentina. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Pero siempre dentro de esos parámetros del capitalismo. Señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo, ya que yo también lo soy. Camila, sí, está perfecto lo que escribiste ahí, exacto. O sea, lo que se trataba era de que ante la detención que se había producido de Perón, él aparecía como garante personal de esas mejoras que se habían conseguido durante ese gobierno de facto, entre el 43 y el 45. Pero fíjense cómo eso que se consagra como derecho, más allá de que se consagre como derecho a través de leyes, de reglamentos, de convenios colectivos de trabajo, aparece a raíz del tipo de liderazgo encarnado en él. ¿Sí? Aparece encarnado en la figura de esa persona cuya libertad se va a pedir ese 17 de octubre. Eduardo. Sí, no, lo que me acordaba de... Me acordaba de la primera clase, creo que fue, que en este cuatrimestre que hablamos de la Constitución cuando habla de repartir las ganancias. Y parte de repartir las ganancias es eso, la redistribución del ingreso, ¿no? El aumento de los sueldos. Y en el gobierno peronista tuvimos eso, un aumento en los salarios.
efectivamente. Pero un aumento en los salarios, claro, lo vamos a ver más al detalle. Porque lo que hay que decir concretamente y claramente es que todo lo que es el proyecto político peronista va a mejorar materialmente las condiciones de vida de millones y millones de personas. Y a veces es indiscutible desde el punto de vista histórico. En términos habitacionales, educativos, laborales, salariales, etc. Después está el conejo o el pato, ya no me acuerdo qué era. Bueno, voy a tirar todo así como No, y rápido. parte Sí, de ganar más, también tener los medicamentos gratis, es como tener más plata en el bolsillo también, tener la salud gratis, la educación. sí, hablando de la educación, ya que me das el pie, también estaba esto que ustedes están viendo ahora. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, El sí, hada lo veo. buena. Bueno, no puedo leer el chat, perdón. El hada buena. Clelia Gómez Reynoso para segundo grado. Ahí está el hada buena. Se parece mucho a alguien el hada buena. Eh, Libro de lectura para segundo grado. El hada buena se llamaba el libro. Esto es del año 52, como reza el expediente del Ministerio de Educación de la Nación. El hada buena. Libro de lectura para segundo grado. A los maestros. Era buena, llegó de lejos, era rubia, era linda, era buena, se hizo famosa, y en su pedestal contempló el dolor de los pobres, de los huérfanos y ancianos desamparados. Entró en la inmortalidad un 26 de julio después de habernos mostrado poco antes su sonrisa. Y así. Y todo sigue así. El hada buena, eventualmente Evita también, que ahí lo están viendo. Evita era el de primer grado. Son libros que se editaron y que eran obligatorios en los colegios, bastante hegemónicos desde el punto de vista racial, los chicos del libro. Cosa que siempre me llamó la atención. Son libros que se editaron y que eran de lectura obligatoria. Este es para el primer grado inferior, ilustrado por Marta Mórtola Bruno. Juan Perón, Libertador de la República. Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Evita, primer palabra que se escribía. No era tipo, qué sé yo, pelota de fútbol o valero o, no sé, astronauta o Saturno o, no sé, paralelepípedo. Mamá, no es mamá, es Eva. Tampoco sé por qué tendría que ser mamá. Podría ser pero diversidad sexual, por ejemplo, qué sé yo. Pero no importa, era Eva en este caso. Porque tampoco tendría por qué ser mamá más a la masa, ¿no? Podría ser, no sé, la abuela Arma un Faso, qué sé yo, no tengo idea. Pero en este caso era Eva, ¿no? Perón ama a los niños, mi mamá, papá, Perón, Evita, bla, la escuela se llamaba Perón, etcétera, etcétera. Y yo cuando veo eso digo, wow. Yo digo, imagínate Polémico. no ser, más que polémico es un horror, no es polémico. Imagínate no ser peronista y tener que ir a... No, pues, digo, ¿se podía no ser peronista? Bueno, podía, supongo. Y tener que mandar... Igual estaba complicado igual. Y hay que ver el contexto porque yo estaba viendo los Peaky Blinders en Netflix y tienen el cuadro del rey y bajarlo era como una ofensa en el caso que tenían alguna protesta, lo bajaban al cuadro, lo volvían a poner. Hay que ver el contexto de la época, ¿no? También que Perón no era un rey. Sí, no, no importa. Antonella. Hola, profe. No, más que nada igual es una opinión mía, quizás. Pero me parece que, analizando el contexto de esa época, que para la clase trabajadora venga alguien, digamos, a brindarle esos derechos que venían reclamando y ser la voz de los que nunca tuvieron voz, me parece que fue importante más que nada para esa clase que fue la que siempre estuvo dejada de lado. Importante. Yo creo que igual
Actualmente, analizando los 3 gobiernos, no me voy a adelantar ni nada, obviamente, pero creo que el primer gobierno de Perón fue un gran gobierno. Me parece a mí, con respecto a las medidas o las conquistas sociales para y por la clase trabajadora. Obviamente que siempre vamos a ver esto, ¿no? De, no sé, la peronización de la educación y las frases de evita a mi mamá, pim pum pam. Pero yo creo que para la gente pobre de esa época fue muy importante. Y también pienso y creo que el odio de clases arranca ahí. Esa es mi opinión. Es el que sigue estando hasta el día de hoy, ¿no? Y la molestia de que el pobre tenga derechos. Ese punto es muy importante, Antonella, y me parece muy bien el planteo, pero porque aparte, lo que hay que plantear también, que todo el tema es sumamente interesante y siempre genera un tipo de contrapunto, y está muy bien que sea así, pero lo que es interesante en lo que vos decías es que la clase media creció muchísimo con el peronismo también. Los sectores medios se vieron muy beneficiados con el peronismo también. Ahora la pregunta, por lo menos la que yo me haría, es ¿cuál era la necesidad de producir esta clase de contenidos cuando en el terreno electoral ese gobierno se presentaba como invulnerable y como imbatible, cuando no había necesidad? ¿No? ¿Y por qué esto apareció una y otra vez, no? Es muy interesante este culto a la personalidad y estas cosas que para ciertos sectores aparecían como profundamente irritantes y irritativas, lógicamente, y también lo eran, pero ¿cuál era la necesidad política a la que respondían? ¿No? Nosotros vamos a ver que el peronismo sentó las bases de un proceso de industrialización que es súper interesante y que en otro sentido va a ser continuado por gobiernos de otro signo político, y que efectivamente mejoró la vida de millones de argentinos y argentinas, consagró derechos, etc. Ahora, lo que es interesante como pregunta, no para enojarse ni nada, es cuál fue la necesidad que llevó a que se produjeran esa clase de expresiones de culto a la personalidad, de confusión entre el partido y el Estado, etc. ¿No? Porque eso es interesante plantearlo cuando, por ejemplo, en una época en la que ustedes, o muchos de ustedes eran chicos y chicas, transmitían partidos de fútbol que habían pasado a ser gratis en Argentina, cosa que a mí me parece muy bien, porque a la gente le gusta ver el fútbol, y en los entretiempos ponían publicidades oficiales en barrios en los cuales las personas odiaban al gobierno. Entonces uno decía, ¿para qué pones eso ahí? ¿Para que te odien más? Si no te van a votar nunca, ¿para qué pones, ¿no? Cómo estás cortando una cinta? Es innecesario. Si ya con que muestres el partido la gente está contenta, ¿no? Digo, como errores que quizás aparecen haciendo como un loop así una y otra vez, y uno dice, otra vez están haciendo lo mismo. Bueno, Fran y después Martín. Bueno, profe, eso me deja reflexionando que quizás haya una necesidad de reforzar ese vínculo con las masas. Es decir, en el caso del peronismo vemos que hay como una gran aceptación, es como que abrazan, ¿no? Esta nueva ideología, este nuevo movimiento, ¿no? Este fenómeno que también va rechazando ese sector que ya estaba asentado, acaudalado. Entonces, si vos lo vas como instalando desde la educación, esa adoración hacia el líder, es como que vas a tener ya una gran cantidad de gente a tu favor, es decir, con quién vos vas a contar, para que no se te escape. A eso yo pienso que podría llegar a ser el motivo que hagan todo esto, la educación, ¿no? ¿Quién lo sabe? Yo lo que sí siento es que se trató de un error, por ejemplo, que le enajenó a los gobiernos peronistas, por ejemplo, la relación con la Iglesia Católica, cuando a partir de la muerte de Eva Perón comenzó como a santificarse su figura, ¿no? Es como que la relación con esas figuras adquirió como un matiz casi religioso, o casi no, religioso, devocional, y eso le enajenó al peronismo el respaldo de ciertas jerarquías católicas. Bueno, sí, cosas que no funcionan en ningún lado. Bueno, interesante igual. Martín, y después Gabriela.
Sí, yo una cosa que pensaba es, o sea, por dos lados, ¿no? Por un lado, eh, creo que el hecho de que una persona tenga poder, en cierta forma va, si no lo sabe controlar, yo creo que cuando uno tiene poder, tiende a querer más poder. Quizás estoy generalizando demasiado, ¿no? Pero es como que quizás uno no puede controlar que todo el mundo te esté chupando las medias o te esté aplaudiendo, ¿no? Eh, es como que quizás para una persona es demasiado tener poder y que la gente te aplauda. Y por otro lado me pongo a pensar hasta qué punto había una bajada de línea en general, ¿no? En los gobiernos que son así con un líder tan fuerte. ¿Hasta qué punto hay responsabilidad del líder o en realidad hay más responsabilidad de, vamos a decirlo así, de sus súbditos, ¿no? El chupamedismo de... yo no sé si... Quizás sí, quizás fue que Perón dijo, che, hagamos los libros de primaria con mi foto, o con mi dibujo, porque no había foto, con mi dibujo, o hasta qué punto los que están debajo se les ocurre la brillante idea de chuparle las medias al líder y decir, hagamos esto que quedamos re bien, y que ya está, una vez que está editado, no sé, quizás no es el caso, ¿no? Sí, sí. Estoy casi seguro que en Corea del Norte, el muchacho que está a cargo de Corea del Norte dice, pongan mi foto porque estoy lindo. Estoy casi seguro que es así, pero quizás no sé. Pero bueno, ¿no? Quizás nunca vamos a saber dónde está realmente la decisión del líder de decir, pongan mi foto en el libro de primer grado o no. Los dos planteos son muy interesantes. Yo después es como que voy a tener que ir haciendo tipo, pack. Sí, igual yo les pediría que no, igual mala mía, no entremos tanto sobre las cosas tan presentes porque las pasiones nos comen el hígado y ya dejamos de pensar. Y lo bueno es poder pensar. Me parecen muy buenos los planteos de Martín. Yo recomiendo la lectura de un artículo de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, sobre todo para quienes están estudiando psicología. Y me parece muy interesante el planteo respecto de la obsecuencia y los seguidores. Es cierto, pero bueno, por eso se supone que los sistemas institucionales tienen esta necesidad de renovar autoridades cada un periodo de tiempo determinado, etc. Pero bueno, yo creo que son temas muy interesantes. Obviamente tengo ideas, pero no tengo una respuesta. Creo que todo lo que han dicho es cierto. Creo que hubo un autor que se llamaba Félix Luna, que es un radical, que él planteó que la peor consecuencia del golpe de Estado de 1955 fue que Perón no haya perdido elecciones. Porque él decía, si Perón no hubiera perdido elecciones, eventualmente se hubiera ido. Como se fue una presidenta que hubo en Argentina, cumpliendo absolutamente las generales de la ley, cuando se especulaba con que iba a trincherar no sé qué cosas, no sé dónde, que iba a ser eterna, etc. Entonces digo, si Perón no hubiera perdido unas elecciones y se hubiera ido, todo hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, lamentablemente eso no pudo pasar. Eduardo, ¿estás ahí? No, se fue Eduardo. Bueno, después No, pero sí. está bueno tu planteo, pero no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que sirva como que le ponga el nombre que le ponga la firma a lo que vos ayudás a la gente, está bueno como información, por lo menos. Por ejemplo, ahora tenemos el paradigma de que hablaba un chico el otro día de la Villa 31, muy jovencito, que tiene un plan social y votó a Milei. Y el día de mañana asumen otro partido y le sacan los planes. Y Pedrito está triste en una villa sin futuro. Y lo mismo le pasa a un mexicano haciendo campaña para Donald Trump. Después lo dividen, lo mandan a su país y el papá se queda o viceversa. Está bueno como información para que sepan. Bueno, es un planteo. Igual yo estaría en el modo vamos metiendo al genio dentro de la botella. Tipo... ¿Vieron? Es como Freud tenía otra frase que decía, si convocan
a los demonios después no se quejen de las consecuencias. Bueno, lo vamos como reencauzando. Gabriela, adelante. Igual me encanta. No, o sea, todo es culpa de usted, profesor. O sea, usted tiró la piedra, ahora el debate. Yo no tiro piedras. Es un tema muy pasional, pero me gusta que se produzcan ciertos intercambios. Lástima que no sea un aula. Tu pregunta con cosas. Tu pregunta es excelente, Fran. Tu pregunta es absolutamente excelente. Está muy bien. Yo creo que sí, pero que es un largo camino y que somos una democracia muy joven. Creo que somos una democracia muy joven, como las democracias sudamericanas en general, democracias muy jóvenes, poco ejercicio democrático, pero sí creo que se puede crear consenso, por lo menos sobre el cierto funcionamiento institucional que respetemos, y es lo que hablábamos el otro día, de la señora de Toblerone, del respeto a ciertas cuestiones, etc. Gabriela, sí, Gabriela, ya voy, espere, Gabriela, ya la había visto. Adelante. No, que dejé un artículo en relación a lo que comentó Eduardo de este fenómeno que se dio por lo menos en Capital, que en los barrios más humildes Milei sacó más votos y demás, que escribió una referente peronista que se llama Mayra Arena, que la verdad que es muy interesante y que, bueno, ella ha dado charlas TED y demás, y el título, y después lo que dice la nota, o una carta, una especie de carta que ella escribe, que bueno, que no concibe que un pobre no los banque ideológicamente, y la verdad que cuenta cosas que a mi parecer son muy interesantes, bueno, lejos de cualquier fanatismo. Concíbalo, se le podría decir. No concibe que un pobre banque tal cosa. Bueno, empiece a concebirlo porque pasa. Entonces, de lo que se trataría de preguntar por qué pasa, ¿no? Digo, interesante. Además, porque se trata eventualmente de quienes le interesen ciertas cosas, de no cometer errores que le enajenan a ciertos proyectos políticos el respaldo de vastos sectores sociales cuyo concurso necesitan a la hora de los actos comiciales. Qué bien que lo dije, me siento, pero realmente muy, así, nada. Bien, no, en serio, es interesante. Busquen una cosa que es muy claro, es que se trata de eso. Busquen una cosa muy interesante que es el coloso peronista o el mausoleo que se quería construir para depositar los restos mortales de Eva Perón. Búsquenlo, porque es un poco lo que decía Martín, yo estoy de acuerdo con eso. Hay un mesianismo que en algún momento empieza a rebotar contra las paredes. Insisto, los antiperonistas bombardearon la Plaza de Mayo, quiero decir, ¿no? Ya está, creo que con eso se dicen muchas cosas. ¿Qué es peor, un librito de lectura o bombardear la Plaza de Mayo? Bueno, en mi peorómetro personal es mucho peor bombardear a tu propia población civil, ¿no? Y después emitir un decreto en el cual prohibís decir la palabra Perón, por ejemplo. Digo, si el nombre de tu libertad es prohibir decir un apellido, es muy raro todo. Y empieza a ser muy raro todo. Bueno, vamos a ciertas cuestiones. La década infame había producido, esto ya lo dijimos, por eso vamos a tomar 3 clases, porque como alguien dijo, es un tema muy, very pasional. La década infame había producido esta masiva migración de trabajadores y trabajadoras a la periferia de las ciudades a sumarse a una actividad industrial que se va a acelerar muy fuertemente a partir de, ustedes recuerdan lo que habíamos comentado, el modelo exportador primario a partir de 1930 deja lugar a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esto es la crisis económica del 30, y ya habíamos visto algo, digo, para hacer un pequeño repaso, durante la Primera Guerra Mundial, la crisis económica del 30 exhibe las limitaciones del modelo exportador primario y fuerza un cambio de paradigma, en el sentido de la promoción de una industria local
que es una industria y que va a ser una industria inclusive durante todo el primer peronismo hasta los años 50 o hasta el año 50-51, es una industria de consumo, es una industria que produce bienes de consumo masivo. Esto es muy importante para que veamos los alcances ya en el terreno económico más duro y también muy interesante del proyecto económico peronista. Es una industria que como satisface necesidades y como que se monta de manera silvestre sobre el modelo exportador primario a partir de los años 30, va creciendo en tanto va reemplazando aquellas manufacturas. La Segunda Guerra Mundial, bueno, cataliza, acelera eso muy fuertemente y produce inclusive esto que habíamos leído en el texto de Lobato y Suriano, que Argentina comienza a exportar ciertos bienes manufacturados a algunos países de Sudamérica. La industria crece, esa mano de obra crece también, y las necesidades de esos sectores obreros también, ¿no? En el marco de la década infame, gobiernos antipopulares, conservadores, fraudulentos, etc. Golpe de Estado en el 43, golpe de Estado sobre gobiernos fraudulentos, y estos militares nacionalistas, industrialistas, se encargó del poder, integralmente del poder, y conciben ya la idea del Estado interviniendo sobre la economía. Esto es muy importante, ¿no? Ya el Estado que venía interviniendo desde los años 30 en la economía a favor de los sectores conservadores, en este gobierno de facto, me saco los anteojos y no veo absolutamente nada. Es tremendo. En serio. Es como que aparecen de vuelta. No, desaparecen, aparecen, una cosa así. De verdad, se van a dar cuenta. La pandemia nos está quemando los ojos, los oídos, las cervicales y las vértebras lumbares. De verdad. Sí, vamos a terminar muy mal. Concibe la intervención del Estado en el sentido de poner en marcha este proyecto industrial. Perón ocupa un rol central. Imagínense que eleva la Dirección Nacional de Trabajo a la categoría de Secretaría de Trabajo. Más adelante va a ser Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que los organigramas estatales tienen una jerarquía. No es lo mismo tener un Ministerio de Trabajo que tener, o de Salud, por ejemplo, que en una pandemia es importante tener un Ministerio de Salud, que decir no hay más Ministerio de Salud. Digo, que hay una Secretaría de Salud que tiene un rango inferior. No es lo mismo. Eso habla del privilegio y del lugar que se le asigna a ciertas áreas para el Estado. Por cierto, asumió un ministro de Educación que corrió una Biblia en un escritorio ayer, no sé si lo vieron. Eso es un proceso de secularización. Un nuevo ministro de Economía, wow, de Educación, que le pone una Biblia arriba del escritorio, el tipo dice, bueno, no, yo corro la Biblia, voy a jurar sobre la Constitución, no sé. Sí, Gabriela, sí, pero fue... adelante. Profe, usted también me la deja servida. ¿Por qué? Corrió la Biblia, pero fue a comulgar con el Papa. O sea que es todo como un acting. No sé, yo dije que corrió la Biblia, yo lo interpreté, yo me sigo a los hechos, soy un cronista de la realidad. Digo, corrió la Biblia, ya. Habrá quienes lo puteen por correr la Biblia, habrá quienes lo puteen por no correr la Biblia. Siempre te putean, en definitiva se trata de eso. Bueno, este gobierno de facto del 43 no volvió a colocar la educación católica en el centro de la currícula, por ejemplo, entre otras cosas. Pero puso al Estado en el centro de la economía. Y Perón elevó la Dirección de Trabajo a la categoría de Secretaría de Trabajo, o sea, elevó la importancia que le asignaba la relación entre o a la regulación o a la intervención del Estado en cuanto a la relación entre capitalistas y trabajadores. Y desde allí comienza a construir. Esto que ustedes tienen en la página 26 del texto de Lobato y Suriano, ese éxodo comparable a lo que había sido la inmigración europea, que produce esta argentinización de la clase obrera y trabajadora, que es una clase obrera trabajadora
más vacante en términos ideológicos. No son los migrantes europeos que traían toda una especie de sustrato, si se quiere, europeo, importado, comunista, anarquista, socialista. Son trabajadores y trabajadoras con otra vacancia ideológica y que se encuentran huérfanos de necesidades o llenos de necesidades. Entonces, sobre esas necesidades va a trabajar Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto que les planteaba, derechos. Desde su rol en esa Secretaría de Trabajo y Previsión, el Estado comienza a promover la consagración de derechos y a garantizar que esos derechos consagrados se cumplan. Y esa es una diferencia fundamental. O sea, el Estado va a velar por el cumplimiento de esos derechos y va a organizar a los movimientos sindicales de acuerdo a la estrella y al verticalismo peronista que los va a caracterizar de allí en más. Es decir, en Argentina, a partir de los años 40, a partir del peronismo, hay una organización sindical articulada desde el Estado. Ahora, eso que es absolutamente contradictorio con lo que era la tradición sindical, que se organizaba siempre desde abajo hacia arriba, en el marco de esa contradicción va a producir, no obstante, una mejora sustantiva en las condiciones de vida de esos sectores así organizados. ¿Sí? Ese movimiento sindical vertical, peronista, que va a purgar de sí los elementos que cuestionen esa conducción peronista, ese movimiento sindical, con todo lo que tiene de vertical, con todo lo que tiene de articulación desde el Estado, va a obtener y va a lograr una enorme mejora en las condiciones de vida de los sectores trabajadores. ¿Cuál es la idea en términos económicos? La idea en términos económicos es el establecimiento de un modelo industrialista en el cual, o dentro del cual, el Estado ocupe un rol central. El peronismo, en lo que es su primer plan quinquenal, esto es su primer plan de 5 años, es decir, el Estado entra activamente a organizar la economía nacional, el peronismo lo que propone es una redistribución de la renta nacional y de los recursos nacionales. Y para eso, entre otras cosas, lo que produce es la intervención del comercio exterior. O sea, el Estado interviene en la exportación de materias primas. ¿Sí? No se van a exportar materias primas sin la intervención del Estado, que se va a producir a través de un organismo que se llamó Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IOIAPI. Abundan las siglas, porque abundan los organismos del Estado interviniendo en la economía. ¿Qué es lo que hacía este organismo del Estado? Fijaba un precio para las exportaciones que era inferior al precio internacional de los bienes exportables. ¿Sí? Si en el mercado internacional el trigo salía a 12, el IAPI le iba a pagar a los productores 10. Y ese diferencial lo iba a redistribuir para promover actividades industriales que el Estado considerase privilegiadas o necesarias. ¿Sí? Entonces, el Estado redistribuye la renta tomando una renta o una parte de la ganancia, subrayo esto, una parte de la ganancia de los sectores exportadores, que no dejan de ganar, ganan menos, y con esa redistribución promueve la industria sustitutiva. ¿Sí? Y promueve un alza en los niveles salariales, al tiempo que ejerce un fuerte proteccionismo sobre esas industrias locales. Es decir, las protege de cierto tipo de competencia extranjera. O sea, privilegiando desde ya los consumos de esas industrias nacionales. Con lo cual produce un círculo entre capacidad de consumo de los sectores obreros, promoción de la industria, generación de puestos de trabajo, redistribución de la riqueza por parte del Estado, que hace crecer muy fuertemente a esa industria productora de bienes de consumo y a los sectores que trabajan, consumen y producen en el marco de esa industria, siendo el Estado el garante
de ese círculo virtuoso a través del proteccionismo que desarrolla y de la redistribución de la renta que produce. Sector perjudicado, el sector agroexportador. Aquellos sectores que habían ejercido el poder político y económico en Argentina hasta el peronismo. Con lo cual, el panorama nos queda más o menos trazado a grandes rasgos. Un sector agroexportador que ve su renta perjudicada por este modelo industrialista y una alianza de clases que sostiene activamente a un proyecto político que garantizó derechos y que mejoró su condición de vida y que al mismo tiempo se sostiene electoralmente en esa alianza de clases. Ya vamos a ver cuáles son los límites de ese modelo económico, que los tiene como cualquier otro modelo económico y que va a presentar en un momento dado problemas, lo cual es lógico, como el modelo exportador primario. Porque uno podría haber dicho, por ejemplo, bueno, pero si el modelo exportador primario, después de todo, hubiera tenido un Estado que hubiera cobrado impuestos y los hubiera redistribuido, por ahí hubiera funcionado. Y lo cierto es que todo sistema o todo modelo económico presenta problemas. Tiene dificultades y necesita reformular áreas de esos modelos y eventualmente reconvertirse, ¿no? El peronismo va a pasar lo mismo. Digo, eso es algo que en una democracia normal se resuelve a través de las elecciones, ¿sí? Lo que sucede es que en Argentina suele haber cambios, giros copernicanos, ¿no? Vueltas carnero, verticales, cosas como que son muy, muy violentas, ¿no? Digo, Argentina va a pasar de tener una economía estatizada en enormes áreas de su producción y de su distribución a tener una economía liberalizada de modo absolutamente brutal durante el neoliberalismo menemista, sin ningún tipo de equilibrio. O sea, va a privatizar y a estatizar la misma empresa 3 veces, ¿no? Es como que hay un punto donde esa dirección no realiza cambios parciales o paulatinos, sino como muy intensos, como una intensidad, ¿no? Que estaría bien trabajar un poco, respirar, ¿no? Alinear los chakras y pensar un poco mejor algunas cosas, ¿no? Son todos unas así, y enseguida ahí se putean y todo así, no se piensa, en el mejor de los casos. Sí, Agustín, pero como con mucha... Digo, una cosa es un cambio gradual, coherente, organizado, y otra cosa es, ¿no? Un saqueo desorganizado que pone patas para arriba al aparato del Estado en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pero es interesante o es importante subrayar esta idea de lo que es la economía durante el peronismo, ¿no? La economía produce una muy fuerte intervención del Estado que tiene que ver con esta regulación del comercio exterior, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, con el industrialismo, que tiene que ver con la nacionalización de muchísimos recursos. Por ejemplo, el sistema ferroviario se nacionaliza, y se nacionaliza en virtud de esas deudas que tenía el Imperio Británico en su desvanecerse respecto al Estado argentino, producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en pago por esas acreencias, se produce esta transferencia, por ejemplo, del sistema ferroviario que se nacionaliza, ¿no? Que se ven en esos libros de lectura, que no los tienen que enojar ni poner mal a nadie, sino simplemente servimos para pensar algunas cosas, como ahí se habla de la independencia económica, y la independencia económica estaría dada por la nacionalización de ciertos servicios como la incipiente telefonía, los ferrocarriles, es decir, el Estado toma para sí, para su manejo, una ingente cantidad de recursos energéticos, a nivel de comunicación, portuarios, regula la exportación, ¿no? Entonces, hay un crecimiento del Estado que va a tener como norte y como horizonte también una muy fuerte
redistribución de la riqueza y concesión de derechos. Entonces imagínense que hay lugares a los que si no es el Estado el que llega con la prestación de ciertos servicios, y cuando digo no es el Estado el que llega, digo, o forzando a una empresa a prestar un servicio en un área que económicamente no es muy atractiva, o prestándolo directamente al Estado, esos servicios no llegan. Entonces digo que el Estado capte para sí la prestación de un servicio de telefonía, de correo, energético, etcétera, le facilita el acceso a lugares que no son atractivos para la libre empresa o para empresas que solo están buscando allí una renta o una ganancia, que está muy bien, porque es lo que las empresas después de todo buscan en el marco de una economía capitalista. Pero el gobierno Sí, Gabriela. Perdón, hablando de, usted en la clase anterior dijo que el gobierno peronista tenía como muchas oscuridades, o muchas no, algunas, como claroscuros en su gestión, y hablando de esto de distribución de la riqueza, ¿qué hay de cierto de la parte en donde expropiaban como las fábricas o con la Fundación Eva Perón iban y en nombre de eso le sacaban a los negocios bienes y demás? Lo pregunto desde la ignorancia. Lo cierto es que eso fue muy marginal y que en algunos casos tuvo que ver con empresas que formaban parte de capitales alemanes, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjeron una serie de movimientos que implicaron, y que algunos fueron inclusive anteriores al peronismo, implicaron la nacionalización de ciertos recursos. El peronismo siempre se manejó en el marco de una economía capitalista, no hubo cuestiones que tuvieran que ver con... Chicos, yo les voy a pedir que lean, por ejemplo, a ver si puedo compartir una pestaña, les voy a pedir que vean esto. A ver si abre la pestaña. Esta noticia es de hoy. No la estoy pudiendo ver, pero acá está, miren, el título solamente. A ver si se lo puedo mostrar para que relativicemos un poco las cosas y empecemos realmente a pensar un poco más. A ver si lo ven. ¿Están viendo lo que les muestro? Berlín vota sobre la expropiación de empresas inmobiliarias. Sí, ¿Sí? Estamos bien. Bueno, lean un poco sobre eso que está pasando en Alemania. 26 de septiembre, ven la fecha, 26 de septiembre obviamente de 2021. La ciudad de Berlín ya expropió 14.500 viviendas y hay un proyecto que facilitaría que el Estado confisque, como están leyendo, aparte, como ven la página que les estoy mostrando, no es el periódico La Voz del Pueblo, es Deutsche Welle, lo debo estar pronunciando muy mal porque no sé alemán. Es prensa Alemania. ¿No? El Estado de Berlín, de golpe se encuentra con una crisis habitacional en la ciudad de Berlín, siempre se los cuento, ¿no? Muy por arriba, para que ustedes lo vean. Se encuentra con una crisis habitacional en la ciudad de Berlín que produce que el costo de los alquileres en Berlín sea elevadísimo y sea inaccesible a la enorme mayoría de las personas que necesitan firmar un contrato de alquiler en Berlín. Con lo cual, la ciudad de Berlín, presten atención a lo que les digo, la ciudad de Berlín expropió 14.500 viviendas y planea expropiar 200.000 viviendas más, pagándolas al costo del mercado y tener la capacidad estatal de influir en el precio de los alquileres que pagan los berlineses en su ciudad. ¿Qué les parece? Se hicieron comunistas, están todos locos, ¿se van a convertir en Venezuela? ¿No? Digo, relativicemos un poco algunas cuestiones. Es una intervención que está haciendo el Estado alemán o el Estado de la ciudad de Berlín a efecto de garantizar la capacidad de pago de los habitantes, ciudadanos y ciudadanas de Berlín que tienen que afrontar un alquiler, pagando a los propietarios, que son empresas inmobiliarias que se han cartelizado y se han oligopolizado y son dueñas de cientos de miles de viviendas, situación que les permite fijar precios altísimos,
pagándoles a esas empresas un precio razonable por esas viviendas, porque los alquileres son carísimos. Digo esto en relación a lo que planteaba Gabriela. Pero son planteos interesantes y muy, muy, muy contemporáneos, muy actuales, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de Gabriela, no hubo de ninguna manera una expropiación generalizada, ni un ataque a la libre empresa, ni situaciones como esa. Bueno, sigamos. En el marco de esa redistribución de recursos, esas políticas del IAPI se fundaban o se basaban en una redistribución del ingreso del sector agrícola hacia el sector industrial, básicamente la industria de consumo. Con lo cual, obviamente, ya hay un malestar de sectores vinculados a la sociedad rural, sectores vinculados a la exportación, que es un malestar lógico y necesario en el marco de un proyecto político que está afectando sus niveles de renta. Ahora, lo que yo quería decir es que, en definitiva, se va a terminar logrando cierta, ¿no?, como conciliación allí, pero que estas cosas que yo les planteaba y mostraba anteriormente, van a resultar irritativas para muchos sectores sociales que, en realidad, en términos objetivos y en términos de las relaciones de producción, de las relaciones económicas, se habían beneficiado con el peronismo. Por ejemplo, en términos de la gratuidad universitaria. Digo, sectores cuyos hijos o hijas estudiantes iban a poder comenzar a estudiar, por ejemplo, en la UTN, que se llamaba Universidad Obrera y que fue una universidad fundada durante el peronismo. Voy a decir, el nombre Universidad Obrera evidentemente era muy revulsivo, por eso terminó llamándose UTN. Pero quiero decir, sectores que en realidad, habiéndose beneficiado con las políticas económicas del peronismo, se van a separar de esos proyectos políticos, en parte por estas cuestiones, y en parte también, y esto hay que decirlo, porque en ese peronismo que ocupa los espacios públicos, el peronismo del 17 de octubre, hay un componente racial que ciertos sectores de clase media urbana no soportan, ¿no? Y con los cuales no se sienten identificados o identificadas. Y esto es un elemento muy importante, me voy a considerar en lo que es la autopercepción que tiene de sí misma la clase media urbana de ciertas ciudades en Argentina, ¿no? Que no resisten la ocupación o la coexistencia o la convivencia en ciertos espacios con sectores culturalmente heterogéneos. Lo dije con un eufemismo, a los cuales van a llamar en definitiva negros y negras de mierda. Pero sectores culturalmente heterogéneos cuyo ascenso social va a ser percibido como una amenaza, ¿no? Vienen a ocupar un lugar que históricamente nos correspondió y que también en parte va a explicar cierto antiperonismo visceral, ¿no? Como muy emotivo, muy poco meditado de algunos sectores medios urbanos, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Beneficiados económicamente en algunos casos por el peronismo, pero profundamente antiperonistas desde este punto de vista visceral. Yo les recomiendo un libro muy, muy bueno que se llama Historia de la clase media argentina, de un autor cuyo nombre es Ezequiel Adamowski, que a ver si se los podía mostrar, pero nunca tengo los libros que quiero mostrarles al alcance de mis manos. Historia de la clase media argentina es un libro muy, muy interesante que plantea cómo el peronismo manifestó ese clivaje, esa separación, y pone a jugar fuerte el ingrediente racial, ¿no? en esa distancia. Hay un muy fuerte desarrollo industrial, hay una muy fuerte promoción de los derechos, hay un keynesianismo, esto del estado de bienestar, hay un crecimiento del acceso a la salud por parte de los sectores obreros, a través de hospitales, obras sociales, hay un acceso a la educación universitaria, y se puede absorber esto que estoy diciendo son los textos que tienen para leer, no estoy
planteando nada maravilloso. Se absorben los migrantes urbanos a una economía industrial. Tal vez, Gabriela, vos te refieras a leyes con esto de las expropiaciones, a leyes como la ley de alquileres, que congeló los alquileres durante mucho tiempo y forzó lo que es en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires, lo que es el PH. ¿Vieron los PHs? No, profe, me refería más a, capaz que es un mito más urbano, más relacionado a cómo funcionaba la Fundación Eva Perón en ese momento, que bueno, se necesitaban X cantidad de bicicletas, íbamos, pum, y se llevaban, y no te ponías el crespón el día que se murió Evita, iban y te cerraban la fábrica. Esas cosas son posibles y han sido tremendas, o que alguien no haya podido postular a un empleo o aplicar un empleo si no estaba afiliado al Partido Peronista. Pero esas cosas sí sucedían. Tremenda. Me refería más a eso, profe, que algo más legal, digamos. No, esas cosas han sido tremendas realmente, ¿no? Que un joven no pudiera postular a un empleo si no tenía la ficha de afiliación al partido, ¿no? Menos si era un empleo público. No, esas cosas sí han sido tremendas y uno pensaría innecesarias, además. Innecesarias políticamente, lo único que hacían era expoliar el odio, ¿no? Pero bueno, 2 o 3 cosas más para ir terminando, total tenemos la clase que viene para retomar también. Bueno, esta idea también que ya venía como, ¿cómo decirlo? Ya venía como picante desde el comienzo, ¿no? Porque tenemos todo también, ¿no? Estos son los afiches de las elecciones que Perón ganó. Uno de los afiches de la Unión Democrática, la Unión Democrática era una fuerza que en el 46 había cohesionado en el antiperonismo a conservadores y comunistas, por ejemplo. ¿Qué les parece? Conservadores y comunistas en la misma boleta de la Unión Democrática, por supuesto radicales, por supuesto socialistas independientes, y ese era el afiche. Medite, imagínense con la voz catástrofe, medite, elija su destino y vote. Tamborín y Mosca, los auténticos candidatos del pueblo. Al enemigo ni justicia. Claro, esas eran las retóricas, ¿no? Y la esvástica dentro de la urna. La esvástica además con una horca. No es como una esvástica, pero que a la vez tiene una horca encima. Terrible. Entonces, imagínense, ¿no? Esta cohesión, así, estos sectores que ya venían como, ¿no? Acusando al peronismo de liberticida, así le decían, ¿no? Muy asociados a la embajada norteamericana que hacía campaña por la Unión Democrática abiertamente, el comunismo, los sectores intelectuales. Pero el comunismo marchaba con la bolsa de comercio. ¿No les parece raro? ¿No les parece extravagante el comunismo marchando con la bolsa de comercio? Una locura, pero que la vamos a volver a ver en la historia argentina, ¿eh? Ustedes, si tienen memoria, ya vimos hace un tiempo partidos trotskistas manchando con la sociedad rural en contra de un gobierno. Cosas que pasan en Argentina, le cuento a la gente que no conoce tanto estas cuestiones, estas vicisitudes. Argentina no lo entendería, totalmente. Bueno, elecciones, aclaro por si alguien por ahí llegó tarde a la Argentina, elecciones que Perón gana en un marco de absoluta y estricta legalidad, y que no se ganan por mucho, además, ¿no? Pero gana esas elecciones con limpieza, los unía al espanto a este supuesto autoritarismo que no solo tenía una esvástica, sino que también tenía una horca, ¿no? Terrible. Bueno, resumiendo, Perón asume el gobierno, comienza a aplicar políticas redistributivas, comienza a aplicar políticas de consagración de derechos, estado de bienestar, salud, educación, convenios colectivos, salarios, vivienda, absorbe toda esta masa de migrantes, promueve la industria crece, encuentra resistencia de sectores vinculados al radicalismo, a la sociedad rural, básicamente, y se excede
se excede al punto de que Perón tenía el control total o casi total de las dos cámaras del Congreso. Imagínense que en el Senado no había representantes por la minoría, con lo cual el Senado era integralmente peronista. En la Cámara de Diputados había creo que 44 diputados radicales sobre 250, y esos diputados radicales terminan presos, cuando en realidad su presencia era testimonial, porque digo, el peronismo podía sacar las leyes que se le ocurriera porque legalmente tenía el manejo de las dos cámaras, así va a ser que reforme la Constitución. Y esos excesos galvanizan a una oposición urbana, radical, de clase media, que va a comenzar a asociarse con los sectores afectados, sí, concretamente en términos económicos por el peronismo. La economía crece, el Estado alcanza niveles de intervención inéditos en la historia argentina. La figura de Eva Perón va a lograr condensar y atender las necesidades de unos sectores sociales más marginales, y en ese punto va a comenzar de alguna manera a quitarle la clientela a la Iglesia Católica, y va a comenzar a ser crecientemente venerada por estos sectores sociales a los cuales va a atender de modo personal. O sea, y va a sellar una relación indisoluble y personal con estos sectores, cuyo ascenso social va a garantizar. Es decir, voy a plantear directamente, el peronismo abre una vía de movilidad social ascendente en la Argentina en los años 40 y 50. Vastos sectores sociales, hablando muy rápidamente, van a comenzar a vivir mucho mejor materialmente y en cuanto a sus derechos que las generaciones anteriores. Hay ascenso social marcado y sostenido. Me voy para adelante, pero como decía, Argentina no lo entenderías, pero algunas cosas sí podemos entender. Por ejemplo, ¿por qué, habiendo estado proscripto Perón, esto es, habiendo estado prohibida su participación en política y exiliado del país durante 18 años, al volver al país en el año 73, gana unas elecciones con el 62% de los votos? ¿Eso era por los libros de lectura de Evita? No. No. Eso era porque vastos sectores sociales habían ascendido y mejorado su condición de vida concreta y materialmente durante los gobiernos peronistas. Y la proscripción de Perón había construido una especie de mito y de ideal respecto de su persona, pero porque materialmente habían vivido mejor. No se entiende la alianza entre Perón y los sectores trabajadores sin entender que esos sectores trabajadores mejoraron su condición de vida durante los gobiernos peronistas. Full stop, se dice en inglés, punto aparte, bueno, punto aparte. Después discutamos todo lo demás. O al lado discutamos todo lo demás. Pero hay que entender eso, ¿sí? Menciono rápidamente problemas económicos del peronismo, que por supuesto también los tuvo, como cualquier esquema económico. El peronismo es un industrialismo. El peronismo ahonda en la sustitución de importación. Y ahonda en una sustitución de importaciones que apunta al consumo popular, apunta al consumo de masas. Electrodomésticos, textiles, calzado, bebidas. Obviamente Argentina va a terminar con la capacidad productiva que le va a permitir producir automóviles casi con toda la cadena de montaje en el país, lo cual era una especie de Paraguay 1860, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Paraguay autónomo en términos industriales? Digo, llegó a producir aviones, etc. Pero básicamente eran bienes de consumo popular. Ahora, ese crecimiento industrial requería, hasta que no se siguiera elevando o llevando esa sustitución de importación, esto lo vamos a ver mejor la vez que viene también, pero ya lo quiero plantear, esa sustitución de importaciones requería una serie de insumos importados que no se producían en el país, químicos, por ejemplo, fundamentalmente. Imagínense la producción editorial, que en Argentina había crecido muchísimo durante esos años, necesita reveladores, tintas, planchas, todo lo que se necesita para realizar una impresión offset en ese momento. Entonces, la sustitución de importaciones
hace crecer las importaciones, por más que parezca paradójico. La sustitución de importaciones fuerza que se importen cosas necesarias para sustituir importaciones, toda vez que los procesos productivos en un país periférico son incompletos. ¿Sí? Imagínense la industria farmacéutica, imagínense, tenemos que traer el principio activo de la vacuna para hacer la vacuna. O sea, hay que importar cosas para hacer cosas, hasta tanto las cosas no se monten completamente sus eslabones productivos en el país. Y para importar cosas se necesitan divisas. Con lo cual se seguía dependiendo de las exportaciones agropecuarias. ¿Qué pasaría o qué hubo pasado cuando hubo una sequía de 2 años seguidos? No hay divisas, no se pueden importar los bienes intermedios para sustituir importaciones, se produce menos, hay menos oferta de bienes con un alto nivel de consumo. ¿Qué les parece que puede pasar? La oferta se aplana y la demanda crece. Chicos, economía, ¿no cursaban economía? Vamos, suben los precios. Inflación. ¿Sí? Inflación, una oferta muy inelástica. Y un achique del gasto público también. ¿Cómo? Y un achique o un ajuste en el gasto público, que quizás previamente el gasto público estaba destinado a ciertas, educación, salud, viviendas, y con la crisis también es un ajuste hacia eso. Exactamente, una necesidad de reconducir el uso de esas divisas. ¿Para qué vamos a usar las divisas que tenemos? ¿Qué vamos a importar, no? Pero sobre todo está muy bien lo que decís, ¿no? Hay un momento donde esa curva creciente de inversión pública, ¿por qué siempre se dice gasto público? Podemos decir inversión pública. Esa curva creciente de inversión pública va a encontrar un límite. Y se va a producir que una oferta va a ser inelástica y la capacidad de consumo va a seguir inercialmente creciendo, con lo cual la cantidad ofertada no va a estar a la altura de lo que se demanda. Con lo cual se va a comenzar a producir un proceso inflacionario en virtud de unos consumos populares que Perón lo va a decir de modo muy gracioso, va a decir, bueno, chicos, él lo va a decir así, no compren tantos zapatos, sigan usando los que venían usando. Entonces se va a decir de verdad, él dice estas cosas. O sea, no tiren tanto las cosas y empiezan a usar un poco más lo que tienen. O sea, llegó el momento de ahorrar. Y es muy gracioso y es muy pintoresco, pero ilustra un problema económico. Quiero decir, eso está más allá de las simpatías o no simpatías. Tiene que ver con un cuello de botella de un sistema económico que se va a repetir en la historia argentina a lo largo del tiempo. Se llama stop and go esto, ¿no? La economía llega hasta un punto donde, sí, Camila, la economía se reconfigura, Estados Unidos y Norteamérica interviene muy fuertemente en la reconstrucción europea, aísla a la Argentina como país díscolo y que no se somete durante el peronismo a ocupar el rol que Estados Unidos pretendía que las economías periféricas ocuparan, de tener un desarrollo industrial autónomo, por ejemplo, con lo cual se va a complicar. Pero es una complicación normal dentro de una economía cualquiera, ¿no? El stop and go, exacto. La gente llegó a comer pan negro porque se produjo lo que se llamó una vuelta al campo, ¿no? Hay que volver a exportar. El pan negro no es que era ecológico y lo vendían en Palermo, el pan negro era un pan de segunda, en ese momento. Entonces, como de lo que se trataba era de exportar para obtener divisas y poder seguir importando cosas, la gente, hubo una época que comió pan negro, ¿no? Sí, algo parecido pero muy distinto, porque el objetivo era muy distinto. O sea, la frase puede ser parecida. Chicos, los que estudian psicología siempre piensen esto. No hagan un diagnóstico a partir de un síntoma. Yo sé que suena crítico lo que les estoy diciendo. No diagnostiquen a partir de un síntoma. Un síntoma solo no dice nada de la estructura. Un síntoma solo no nos permite discernir un diagnóstico diferencial. La frase puede ser la misma. ¿Sí? Si no rodeamos la frase con algo alrededor, no nos dice nada. Pero sí, la frase sonaba parecida. Y el otro problema principal era uno muy actual, y siempre muy actual. La producción industrial, claro, es solo una foto, sí. Igual hay fotos que son matadoras,
La producción industrial necesita energía. La producción industrial necesita insumos básicos para la producción industrial, que no se producían en el país, o que habían llegado a un límite también. Sí, Eduardo. Aquí en Paraguay se producía barcos, aviones, creo que la represa eléctrica, ¿no? Había Sí. escuelas de oficio y algún insumo habría que comprar, seguro, mucho. No, claro, bueno, pero en Argentina, no, ¿ves, Camila, qué mala que sos? Cero no, había inversión, pero era muy subsidiaria, era muy secundaria, hasta que en un momento se empezaron a dar cuenta de eso, y Perón se encontró con un problema serio que ya lo planteo rápidamente, que era que, por ejemplo, había que empezar a sacar petróleo. Había que empezar a sacarlo el petróleo, que estaba, pero quería que sacarlo. Que para sacarlo necesitabas el concurso de capitales extranjeros, cuyo tu propia constitución impedía ese concurso. O sea, vos tenías que llamar a los que habías dicho que no ibas a llamar. Eras el campeón del nacionalismo y la soberanía y de golpe te encontrabas con que tenías que firmar un contrato con la Standard Oil para sacar petróleo. La política es Y algo. eso hizo caer mucho la imagen de Perón. Eso hizo caer mucho la imagen de Perón, sobre todo entre sectores nacionalistas y entre sectores que habían, entre comillas, iba a decir entre comillas comprado, pero más correctamente, adherido a ese discurso de campeón de la soberanía nacional. Yo sé que Perón era un tipo sumamente pragmático, lo vamos a ver más adelante también. Pero lo cierto es que la economía peronista se encuentra, no con esto que Camila dice con tanta malignidad, cero inversión en industria pesada, pero sí se encuentran con que claramente era necesario invertir en industria pesada y en producción energética. ¿Sí? Había que poder producir acero, había que poder producir petróleo, ¿para poder qué? Para poder elevar el piso de la oferta. Porque si vos no elevás el piso de la oferta, si no hay inversión que permita ensanchar la oferta, hay un límite para ese sistema en el cual lo que se hace es invertir en la demanda agregada. Porque si la inversión no acompaña esa demanda agregada, en este caso de los sectores populares, forzosamente se produce un movimiento inflacionario. No sé si logré transmitir lo que quise transmitir. Si vos querés comprar más, tenés que producir más. Para producir más, tenés que lograr que haya inversiones. Esas inversiones las haces con ahorro local o con inversiones extranjeras. ¿Sí? Entonces lográs que tu sector capitalista ahorre o el Estado invierte a partir de recursos que obtiene en las exportaciones o lográs inversiones extranjeras directas. Bueno, esos son los problemas de la economía peronista. No, y se necesita inversión privada porque para hacer, por ejemplo, ¿qué pagamos peaje? Capaz que para hacer la Panamericana, esa plata no la tiene ni toda la Argentina. La tiene, por ejemplo, no digamos Macri, pero la tiene un grupo extranjero, puede ser. No sé si y después te pusiste, cobra peaje. no sé si El pusiste, ferrocarril creo que fue así. no sé si pusiste los mejores ejemplos, Eduardo, porque los que cobran los peajes creo que lo único que hacen es cortar el pasto y cobrar el peaje. Todo lo que es la inversión en infraestructura se hace a partir del Estado, con lo cual no sabemos muy bien en qué invierten los concesionarios de peaje, como tampoco supimos muy bien en qué invertían los concesionarios de trenes, y entre otras cosas, eso llevó a que viajáramos en los trenes espantosamente horribles en los que viajamos hasta la tragedia de Once. Con lo cual, insisto, los 9 puntitos, chiques, la caja, un poquito afuera de la caja. No se trata de demonizar una cosa u otra, pero sí se trata de que la inversión, sea pública o privada, tiene que ser. Y si es privada, tiene que ser controlada del Estado. Y para que sea controlada del Estado, necesitamos un Estado y unos gobiernos que no se corrompan. Si no, no hay ningún sistema que funcione, ¿sí? No demonicemos una cosa ni demonicemos la otra. Por favor, tratemos de pensar. No sé si es objetivo, Gabriela, qué sé yo. Tampoco sé si soy la ancha avenida del medio, como dicen algunos, pero digo, es como tratar de pensar las cosas en otro sentido, ¿no? O por lo menos por ahí un poco a contrapelo. Pero bueno, planteamos más o menos de qué se trató la economía. Primer plan quinquenal, industria liviana. Segundo plan quinquenal, industria pesada. Vamos a retomar más
con este tema de lo que fue las oposiciones al peronismo, el golpe de Estado en términos políticos y estas cuestiones de la economía que ustedes tienen en los textos que corresponden a la materia y al bloque. Así que la vez que viene hablamos de peronismo también y comenzamos a también articularlo con los textos de Eric Hobsbawm, la revolución social y la revolución cultural. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Les pido... Sí, Gabriela. Para repasar lo que dijo al principio de la clase, entonces el 9 sería la entrega de las 3 preguntas y la última pregunta, que entiendo que va a estar relacionada con estos últimos temas que estamos hablando ahora, la enviaría el 29, dijo, ¿no? La semana que viene. La última pregunta va a tener que ver con... Sí, va a tener que ver con el bloque 5, que es el peronismo, pero que incluye los textos de Hobsbawm, y la voy a mandar una vez que terminemos la clase del miércoles que viene, en la que vamos a terminar de trabajar el peronismo y los textos de Hobsbawm. Las preguntas de Fran para cerrar la clase, yo las pondría todas en un cuadro, pero no puedo contestar ninguna, lamentablemente. Supongo que la pulsión de vida, diría un freudiano. Pero, ¿profe, consiguió los alfajores? Me llegaron hace un rato. Tuve que escribirles, pero me llegaron los alfajores, así que hoy a la noche, mientras mire alguna película, posiblemente venga un alfajor. Les pido disculpas si tuve que interrumpir un poco el debate, pero vieron cómo es, si no, no terminamos más. Igual la presencialidad lo hubiera hecho mucho más ameno. Si alguien se sintió interrumpido en sus posibilidades, tenés razón, Martín, esa es una pregunta mucho más concreta, que es una boludez de mi parte seguir con esto. Gente, tengan lindos días, nos vemos el sábado y por favor escriban con los trabajos o con las consultas que tengan para hacer. Éxitos. Nos vemos, profe. Gracias. Chao.